Bien, pues buenos días, muy buenos días a todos. Es un gusto nuevamente estudiar la palabra de Dios con ustedes. Y el día de hoy está muy útil el mensaje, muy interesante, porque vamos a seguir aprendiendo a orar. Muchas gracias a todos por sus oraciones en cuanto a nosotros y que estamos estudiando su palabra. El título que le puse en esta ocasión es la oración cómo sí y cómo no. Vamos a ver un panorama general del Padre Nuestro. Después nos vamos a meter ya en cada una de las frases, pero hoy vamos a ver un panorama general. Y como ya les había dicho, bueno, estaremos alternando el estudio de la carta a los romanos con el de la oración para ir creciendo en ambos temas. Bien, primeramente, pues dijimos que orar es comunicarnos con Dios. Eso es orar en términos generales, comunicarnos con Dios. Por lo tanto, cuando oras a Dios, reconoces al menos dos puntos importantes. Si es que estás orando a Dios, debes de reconocer dos puntos importantes. El primero es que Dios es una persona que existe y te ama. Si es porque estás comunicándote con Él, es que es una persona, tiene que existir, porque si no, no estarías comunicándote con Él. Y si le esperas una respuesta de Él, es porque crees que te ama, si no, no estarías orando. Entonces, no es una energía, no es una fuerza cósmica, no es un concepto teológico, es una persona. A eso se refiere el pasaje de la creación, cuando dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Se refiere principalmente al hecho de que también nosotros somos personas que pensamos, sentimos, anhelamos y nos relacionamos. Entonces podemos tener también una relación con Dios. Reconoces entonces que Dios es una persona semejante a ti, capaz de escuchar, de entender y de responder. Si no fuera así, pues no estarías orando. Entonces es obvio que reconoces eso. Y ay Dios, permítanme. Y también reconoces que Dios es todopoderoso y es soberano. Eso es evidente, porque entonces crees que Dios conoce y controla todo en el mundo material y el mundo espiritual. Incluso que Dios puede inclinar el corazón de las personas sin pasar por encima de su libre albedrío, pero sí puede influir en las personas. De otra forma, no estarías orando. Entonces, eso es evidente que la oración incluye estas dos cosas. Bueno, vamos a ver ahora cómo encaja la oración en las cuatro cosmovisiones que existen. Eso es un hecho, esas cuatro existen. Primeramente tenemos el deísmo. El deísmo cree que Dios creó el mundo, le dio cuerda y se fue. Se sustenta solo por las leyes físicas y morales que Dios dejó, pero Dios ya está lejos, se fue desde hace tiempo. Entonces, obviamente es un Dios lejano que no interviene en las vidas de los hombres. Por lo tanto, no hay razón para orar. Si tú tienes esa cosmovisión, seguramente no vas a orar porque no tiene sentido. Dios ya se fue desde hace rato. Ese es el deísmo. Dios se ha ido. La siguiente cosmovisión es el panteísmo. Dios es todo y todo es Dios. Si Dios es todo y todo es Dios, ¿quién va a contestar tus oraciones? Pues posiblemente tú mismo, pues tú eres Dios.
o quizás una piedra, o la fuerza cósmica, todo es Dios. Entonces pues no tiene sentido orarte a ti mismo o orarle a la piedra. Entonces en esa cosmovisión tampoco tiene sentido alguno la oración. La siguiente es el materialismo o ateísmo. Aquí sencillamente Dios no existe, por lo tanto pues no te molestes en orar, Dios sencillamente no existe. Entonces la oración no tiene sentido. Y por último, el teísmo. Dios creó todo y además sustenta su creación. Las dos cosas. No es como la primera, que creó y se fue, sino lo creó y lo sustenta. Y solamente aquí tiene sentido la oración, pues Dios interviene activamente en las vidas de los hombres. Sí creó leyes físicas y morales, y sí, el mundo se sustenta gracias a esas leyes, pero además Dios interviene en la creación que Él hizo y ocasionalmente decide intervenir. Bueno, entonces eso es la oración en las cosmovisiones. El siguiente punto es: ¿en qué contexto fue que Jesús enseñó el Padre Nuestro? ¿Sí? ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? ¿Qué habían dicho? ¿Qué estaba diciendo? ¿O por qué nada más de repente se puso a enseñar sobre el Padre Nuestro? Bueno, vamos entonces ahora a ver el contexto en el cual estaba ocurriendo cuando Jesús, Dios Hijo, nos enseñó el Padre Nuestro. Bueno, estaba en un monte, eso sí sabemos, estaba diciendo Él el sermón del monte, el llamado sermón del monte, y les estaba hablando no solo a los discípulos, sino también a la multitud. Y en esa multitud había fariseos, escribas, líderes, apóstoles, había de todo ahí, y ahí estaba Jesús hablando. Sí, es el capítulo 5 de Mateo, y Jesús ese sermón, famosísimo sermón del monte, lo inició con 9 frases sobre la felicidad, las bienaventuranzas. Nos dejó el camino a la felicidad explicado en 9 frases. Eso es lo que los humanos siempre hemos querido, y Jesús lo sabía. Toda esta bola de gente que lo que quiere es ser felices. Bueno, pues les voy a hablar de la felicidad. ¿Sí? Nos entiende, nos comprende, y eso fue lo que hizo. Y efectivamente es posible ser felices en este planeta, y Dios quiere que seamos felices en este planeta. Sí es posible y Dios lo quiere. Si no lo quisiera, no diría cómo ser feliz. No hubiera dicho esas 9 frases, cómo ser feliz, si no fuera importante y si Él no lo quisiera. Entonces así empezó el Sermón del Monte, el sermón más importante, y la felicidad humana no se contrapone con la gloria de Dios. Realmente vas a ser bien feliz, profundamente feliz, cuando busques la gloria de Dios. Las dos cosas se unen en un punto. Bueno, entonces Dios les dijo a los creyentes en ese momento: ustedes los creyentes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. ¿Sí? El brillo dentro de ustedes debe alumbrar este mundo. Eso es lo que les dijo allá y nos dice a nosotros. Ustedes son la luz. Imagínate Jesucristo viéndote a los ojos, diciéndote estas palabras: tú eres la luz del mundo. Eso es impresionante. Además de muy alentador, es impresionante. Jesús siguió aclarando el espíritu de la ley con este pasaje en donde dice: ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, había este pero, ¿no?
que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que le diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Entonces, nada más aquí lo que hizo Jesucristo fue igualar el enojo con el homicidio, nada más. Jesús estaba dándole el verdadero sentido a las palabras de Dios, y eso fue una verdadera revolución. O sea, todos los que estaban escuchando esto, así, totalmente choqueados, ¿sí? Cada frase que iba Jesús diciendo iba mostrando la verdadera intención con la ley. Dijo en cuanto a esto: pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, no necesitas ejecutar el acto físico, basta con que te entretengas con pensamientos equivocados y ya estás cometiendo un pecado grave. Jesús declaró también lo relacionado al divorcio no bíblico y al recasamiento con esta frase: pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Entonces, con eso Jesús puso fin a un montón de divorcios injustificados que había en esa época. Y les dijo: solo hay una causa, y es esa. Y de hecho, antes de esa está la reconciliación y el perdón. Y ya si no puedes, bueno, sería aplicar esto. Jesús continúa diciendo: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero yo les digo, continúa diciendo después, amen a sus enemigos y oren por los que los maldicen. Entonces eran frases monumentales, así. Esas frases nunca nadie jamás las había dicho, y nadie las diría en este planeta si Jesús no las hubiera dicho. Esa es la realidad. En el capítulo 6, todo esto fue del 5, en el 6 es cuando Jesús continúa hablando del Sermón del Monte, y ahí es donde habla sobre la oración. Después de haber dicho todo esto que les he comentado, es cuando Jesús habla sobre la oración, y después ya en el capítulo 7, que bueno, fue todo el mismo sermón, les dice que entren por la puerta estrecha, y les dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, está hablando de una congruencia entre el decir y el hacer. Puedes decir muchas cosas, ¿y qué es lo que haces? O como decimos acá en México, de lengua me como un taco, ¿no? Así, dices y no haces. Entonces, este es el contexto: una multitud reunida en un monte, escuchando una verdadera avalancha de sana doctrina de la misma boca del Hijo de Dios. Esto fue el Sermón del Monte, y en ese contexto fue que Jesús empezó a hablar de la oración. Entonces, el Sermón del Monte presenta los estándares del reino de Dios. El que es regenerado por Dios, es decir, volvió a nacer, va a ser feliz y se va a comportar así como decía Jesucristo. Y uno de esos comportamientos es que vas a orar. Es un resultado automático. Martin Lloyd-Jones lo dijo con estas palabras: el hombre llega a su punto más alto cuando cae de rodillas y platica con Dios. Realmente es cierto, tenía razón. En el Sermón del Monte, Jesús contrasta la verdadera vida espiritual producida y sustentada por Dios con la falsa vida espiritual
enseñada por los fariseos y por todos los religiosos de todos los tiempos. Nuestro Señor Jesús tenía una enorme capacidad didáctica, y antes de empezar con la enseñanza sobre la oración, sobre el Padre Nuestro, primero quiso explicarnos cómo no debemos orar. Así decidió Él y dijo que era lo mejor. No, primero les voy a decir qué es lo que no deben hacer y luego ya les digo cómo sí. Entonces, ¿qué es lo que no debe haber en la oración? Y cómo prepararnos para poder hablar con Dios. ¿Sí? ¿Hay una preparación o nada más así como el borras? No, sí hay una preparación y Jesús nos explicó. Y en este contexto Jesús habló de 3 actividades cotidianas que los judíos habían contaminado con un cáncer. Estas actividades estaban contaminadas con el mismo cáncer, la hipocresía. Ese es un cáncer. La alabanza de los hombres, o sea, que yo busque mi propia alabanza y necesito ser un hipócrita para estar buscando eso. Y Jesús entonces les dijo, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y luego ya empieza a hablar de la limosna. Por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Para eso era. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, creyente, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces debe ser, es clarísimo que el objetivo era y es ser vistos y alabados por los hombres. El mal objetivo, ¿sí? El objetivo que no debe haber en la oración ni en ninguna actividad es ser vistos y alabados por los hombres. ¿Por qué lo diría Jesús? Nada más porque se le ocurrió. Porque nos conoce a todos. Aunque ahorita estemos todos aquí muy bien portados y todo, sabe que, que así somos. A todos nos encanta eso. A quien no le gusta, a todos nos gusta, un poquito o mucho, pero nos gusta. Entonces, por eso lo decía Dios, Dios es sabio, Dios nos conoce y esto es lo que no debe de haber en la oración. Continúa diciendo, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, otra vez, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Ahorita ya está hablando de la oración, hace rato era de dar limosna, ahora está hablando de la oración, pero es básicamente lo mismo. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando oras, entra en tu aposento, aquí ya está diciendo cómo sí, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. O sea, no lo ves, ¿sí? Pero ahí está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. O sea, Jesús es aplastantemente lógico y práctico y honesto. Está diciendo cómo sí orar. Y ya no lo voy a poner, pero cuando ayunaban hacían exactamente lo mismo, y hoy en día lo siguen haciendo los musulmanes. Ellos ayunan durante una semana completa, tienen una fiesta, y hasta ellos se andan checando a ver si de veras el otro ayunó o no ayunó. ¿Y saben qué hacen?
se enseñan la lengua. Y si está blanca, es que sí ha ayunado. O sea, es grotesco, además de desagradable, ¿no? Pero es grotesco cómo, a ver, ¿no? Sí o no, y estás ayunando, y a ver, la mía está más blanca que la tuya. O sea, puras tonterías. El punto es que no basta hacerlo correcto en el momento correcto, es imprescindible hacerlo por los motivos correctos. Estos versículos que leímos hablan principalmente de los motivos. Solo Dios puede ver los motivos del corazón. Se pueden hacer muchas cosas muy dignas de alabanza, pero por los motivos incorrectos. Dios primero cambia el corazón, cambia tus motivos y sin duda luego cambiarán las conductas. Entonces primero es el corazón y luego las conductas. Los religiosos, la religiosidad humana se basa en las conductas. No importa tu corazón, las conductas. Jesús sí le importa tu corazón y por eso quiere que primero cambien las cosas ahí. Entonces, hacer estas tres actividades, dar limosna, orar o ayunar, o alguna de las tres, no te hace cristiano. Al revés, puesto que eres cristiano, harás estas tres actividades con gozo y honestamente, puesto que eres cristiano, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy bueno que des limosna, que ores y que ayunes. El problema son los motivos y las intenciones. Eso siempre es lo más importante, no solo cuando oramos, sino también cuando predicamos, cuando ofrendamos, cuando evangelizamos, cuando todo. Los motivos del corazón, ¿por qué lo hacemos? Como dicen los consejeros, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque queremos lo que queremos. Y mucha gente de esa época y de hoy también, ¿qué quiere? La alabanza de los hombres, por eso hace lo que hace. Así de fácil. El mayor problema era que oraban para ser vistos por los hombres, no para ser escuchados por Dios, sino para ser vistos por los hombres. La expresión ser visto en griego es la palabra teatomi, de donde viene la palabra teatro. O sea, estaban haciendo un teatro. Miren, véanme, voy a actuar, véanme qué bien oro. Fíjense bien, qué espiritual soy. Es puro teatro. Y creo que el gran peligro en este y muchos otros pasajes de la Biblia donde Jesús expone a los fariseos es hacer equipo con Jesús y decir, sí, qué bárbaros fariseos, qué bola de hipócritas. No, pero yo no. No nos desmarquemos. La verdad es que nuestro equipo natural es con los humanos, con esos hipócritas. No siempre, pero a veces sí. Todos andamos o podemos caer en eso. El punto es que debemos orar para ser oídos por Dios y no para ser escuchados o vistos por los hombres, ¿sí? Jesús no lo puede decir de manera más directa, lo dijo, no hagan un teatro, van a platicar con Dios, no es una obra de teatro. Bueno, estas tres actividades estaban contaminadas con la hipocresía y eso le puede pasar a cualquiera, como decía este pastor, todos somos como todos los demás. Así de fácil. Entonces, si quieres desmarcarte, mejor piénsalo bien, porque la verdad es que todos somos como todos los demás. A veces tu vida y mi vida espiritual es tan pobre que no da ningún fruto. Y allí está nuestra vida espiritual como un arbolito seco, débil, sin follaje y sin frutos. Aquí está. Pero, como estamos
en una iglesia, y aquí en la iglesia es bien visto tener frutos, pues entonces tomamos follaje de plástico y algunos frutos con un hilito café para que se vea bien, no se note tanto, los amarramos y ya tenemos follaje amarrado y frutos amarrados ahí. El ejemplo es tremendo y es grotesco. Recientemente un hombre me llamó y me dijo que su matrimonio andaba mal. Yo había tenido oportunidad de conocerlo en el pasado y ver que él pues es reservado, o sea, es una persona tranquila, callada. Nos vimos y en pocas palabras me dijo, así está mi matrimonio, como un árbol seco. Seco, seco. Y tiene 2 hijos pequeños. Y el que no hablaba, bueno, yo pensaba que no hablaba, no dejó de hablar por 1:30 y me decía todo lo que él había vivido, por qué había hecho las cosas, súper honesto, pero súper mega honesto. Me dijo lo que había hecho y por qué lo había hecho. Reconociendo ante un desconocido, prácticamente yo era un desconocido para él y él para mí, pero se abrió de capa y él no era pensar que era un incrédulo, era un creyente con más de 10 años de creyente, pero su arbolito estaba seco y honestamente reconoció que el pecado lo engañó. Empezó por un área de su vida y luego, ¿qué creen? El cáncer hizo metástasis, se desparramó, el área era en el trabajo y después del trabajo pasó a la familia y después a los hijos y a la esposa y todo se puso seco, seco, bien seco. Muy similar a lo que le pasó a Jacob o a David o a Pedro o a Demas o a Fer o a todos nosotros. Bastante parecido. Después lo vi 4 semanas después, que fue la semana pasada. Nos vimos otra vez, pero ya con su esposa. Y Dios estaba ya reconstruyendo su familia. Muy alentador, padrísimo, porque ya estaba Dios actuando. Y fue muy alentador ver que Dios estaba ya haciendo su obra. Y saben que todo esto se hace, todo este árbol falso es para ser vistos, escuchados y alabados por los hombres. Por eso él empezó con esas tonterías y dejó de hacer lo correcto y empezó a falsificar y a bluff, puro bluff. Y hacer esto, ser visto, escuchado y alabado por los hombres es igual a robarle la gloria a Dios. En eso acaba todo. Dios dice que Él debe ser glorificado y nosotros decimos, no, yo también quiero. Yo quiero ser glorificado también. Y entonces, por eso hacemos las cosas. Por supuesto de que nosotros somos mucho más sutiles y hábiles para falsificar y engañar. Hipócrita viene de la palabra actor y eso es lo que hace un actor. Asume un papel y lo representa. Por eso Jesús le decía hipócritas y lo repitió 3 veces. Y bueno, después a los fariseos ya capítulos después se los repite 7 veces. 7 veces les dice fariseos hipócritas. Es tremendo esto de la hipocresía. Entonces, Jesús no se anda con rodeos, lo dice directamente, no sean hipócritas, no seas un actor farsante. Y esto ocurre cuando dejas de tener una vida espiritual genuina y tratas de mostrar frutos que no tienes. Y sus discípulos estaban ahí
y también iba dirigido a ellos y también lo escucharon. Cualquier creyente podemos caer en esto. Entonces Jesús nos enseñó el Padre Nuestro para que, no enseñó el Padre Nuestro para que lo repitiéramos, ¿sí? Jesús mismo lo advierte, y al orar no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. No usen eso, no lo hagan. Jesús lo dijo que no, y también otro argumento es que en ninguna otra parte de los evangelios, ni en Hechos, ni en ninguna de las cartas de todo el Nuevo Testamento se repite el Padre Nuestro ni solo ni en grupo. O sea, alguien que estuviera orando solo o en grupo, nadie repite eso. Entonces es lo que hicieron los primeros cristianos y es lo que Jesús enseñó. Jesús sabe que nuestra tendencia es la religiosidad y por eso dijo que nadie hiciera vanas repeticiones, ni los católicos, ni los protestantes, ni los evangelistas, ni ningún cristiano. No es no para todos. Pienso que sería muy, muy raro y creo que hasta feo que un niño le diga a su papá: papá, te quiero mucho y me gusta jugar contigo. Papá, te quiero mucho y me gusta jugar contigo. Papá, te quiero mucho y me gusta jugar contigo. Bueno, ya el papá diría: a ver, ya te entendí, yo también te quiero y me encanta pasar tiempo contigo, pero ya no me lo repitas tantas veces, ya te entendí. O sea, recuerda que Dios ya sabe lo que quieres desde antes que se lo pidas. Entonces, ¿para qué repetirlo? Si ya desde antes de que lo dijera la primera vez ya lo sabía, no tiene el menor sentido. Les comparto mi experiencia personal. A mí me educaron en un ambiente católico, primaria con jesuitas, secundaria y bachillerato con oblatos, y el Padre Nuestro se repetía muchas veces entre todo eso por ahí, ¿sí? A los 25 años fui encontrado por Dios y leí eso: no uséis vanas repeticiones. ¿Y qué creen? El inteligente de Fer se fue al otro extremo. Pues sí, ¿no? Me fui al otro extremo, lo evité tanto, que no aprendí a orar. Por radical. Ahora sé que la verdadera oración, la verdadera medicina es el Padre Nuestro, pero bien entendido. No había que evitarlo, no había que hacer estos péndulos extremosos. Había que escuchar bien a Jesús. Y te voy a dar un buen consejo. Más bien Dios te lo da. Ahí está. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. También. ¿Sí? Así como es abominable su actitud de no querer oír a Dios, de no querer oír la ley, también su oración es abominable. Las dos cosas son abominables. Entonces, si no te interesa lo que dice Dios, tus oraciones serán demasiado carnales, humanas y terrenales y abominables para Dios. Las oraciones agradables a Dios se nutren de la misma palabra de Dios. Por eso dice, si no lees, tus oraciones van a ser abominables. No porque tú seas en sí abominable, sino porque estás lejos de la palabra de Dios y entonces vas a orar, pues, de tu ronco pecho lo que se te ocurra, porque no te estás alimentando con la palabra de Dios. Lleno de la palabra de Dios, tus oraciones son guiadas por el Espíritu de Dios, que es el mismo que escribió la palabra de Dios. Entonces sí tiene sentido. Para muchas personas las oraciones son algo que simplemente hay que repetir, decía un amigo, como loro huasteco, repetir y repetir. Y este concepto equivocado de plano pierde el punto, pues la oración es infinitamente más que eso, más que repetir y repetir. Ninguna otra nación tenía un estándar tan elevado como Israel de la oración.
Sin embargo, cayeron en la ritualización. Cuando conviertes la oración en un ritual, acabas con un rezo. Algunos lo hacen para aparentar espiritualidad, otros lo hacen para cumplir un mero trámite, pero ya no estás platicando, estás repitiendo frases. Por ejemplo, cuando oramos antes de los alimentos, existe el riesgo de hacerlo mecánicamente y no de corazón. Si quieres, ora al final de los alimentos, no pasa nada. Somos a veces medio chistosos los cristianos. O sea, ¿tú crees que a Dios le importa mucho si le das gracias antes o después? Pero no, los cristianos no, tiene que ser antes, ¿no? No, puede ser después, pero hazlo de corazón, de todo. Gracias por lo que ya me comí, pero pues muchas gracias, estaba muy rico. O sea, está bien. Lo más importante es esto que está diciendo Jesús, no caer en estas cosas. Cristianos y judíos y otras religiones orientales hacen lo mismo, son las famosas mantras, repetir y repetir cosas, y para lograr el objetivo de parecer espiritual, no solo repiten, sino lo hacen también con vestimentas especiales. Yo le digo la patraña de las vestimentas: túnicas, gorros, barbas, colita de caballo, lentes chiquitos, raparse la cabeza, posturas, movimientos, objetos sagrados. De broma lo digo a veces, imagínense que yo hoy viniera con una colita de caballo, los lentes chiquitos y una túnica blanca, aparte que me vería bastante chistoso, pero para algunos que no me conozcan, alguien que viniera por primera vez, ay, a lo mejor dice, este cuate sí que es espiritual, ¿no? Pero no, soy el mismo. Soy el mismo exactamente. Entonces, la vestimenta sí impacta, sí influye y sí impresiona. Esa es la idea, introducir cierto misticismo en algo que es sobrenatural y es maravilloso, pero no es místico. La oración sí es sobrenatural, sí es maravillosa, pero no es místico. Entonces, no trates de impresionar a nadie, ni te dejes impresionar por nada, ni por nadie. La espiritualidad, solo Dios la ve. El profeta Nehemías era el copero del rey Artajerjes, un rey muy famoso de Persia, Medo-Persia. Y un buen día el rey le dijo, ¿por qué estás triste? ¿No estás enfermo? Entonces es tristeza de corazón. Nehemías le respondió al rey, ¿cómo no voy a estar triste si Jerusalén fue toda incendiada? Y entonces el rey dijo esto. Nehemías dice, entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. El punto es, Nehemías tuvo como un segundo para hacer una oración mental y responderle, ¿sí? Le dijo, ¿qué es lo que pides? Así que oré a al Dios del cielo y respondí al rey. ¿Cuánto se tardó? O sea, oré al Dios del cielo y respondí al rey. A la velocidad del pensamiento. A la velocidad del pensamiento. Oró, respondió Dios y él le respondió al rey. A veces así se presentan las cosas, y así de rápido tenemos que responder, y así de rápido Dios nos responde también a nosotros. Entonces, Nehemías no pretendió impresionar al rey ni a nadie, y no dijo, a ver, oh rey, voy a postrarme viendo a Jerusalén y voy a orar, y se puso la túnica. No. Así como va, ¿sí?
¿Dios es ritualista? No, ahí lo vemos. Dios es práctico. Y la espiritualidad no tiene nada que ver con el tiempo o la longitud de tiempo o de palabras. Eso lo vamos a ver también en otra ocasión con más detalle. El punto es que el pasaje del Padre Nuestro viene 2 veces en el Nuevo Testamento, en Mateo 6 y en Lucas 11. No relatan la misma ocasión, pero Jesús contesta de manera muy similar. En Lucas 11 dice: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces sus discípulos lo veían orar. Jesús se apartaba y pasaba tiempo platicando con su Padre, y la actitud correcta del discípulo que preguntó fue: Señor, enséñanos a orar. No sé orar, pero quiero aprender. Veo que tú lo haces y percibo que me hace falta, pero yo no lo hago todavía. Y cuando lo hago, a veces me duermo, no le veo sentido, me pregunto si no debería dejar de estar haciendo eso y ponerme a hacer algo más activo. Me distraigo, no sé ni qué decir, en fin, lo que me pasa a mí y creo que a algunos. Jesús sabía que la pregunta era muy importante y que su respuesta ayudaría a millones de personas a lo largo de la historia en todas las épocas. Su respuesta no fue un rezo, sino una enseñanza de cómo orar. Fue como decir: para que su oración sea poderosa, acuérdense de tocar estos puntos. Ya estamos llegando, o sea, está esto muy potente. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No dice si oras, dice cuando ores. O sea, asume que vas a orar. Jesucristo asume que vamos a orar. Y entra en tu habitación, muchos lo traducen como métete en el closet, o sea, algo muy privado. La idea es encontrar un lugar donde puedes estar verdaderamente solo, sin que nadie te moleste ni te distraiga. Esa es la idea que está diciendo Jesucristo. No necesariamente tienes que encerrarte en un lugar, puedes irte a un lugar solitario, al aire libre si quieres, como Jesús lo hacía, pero la idea es tener esa privacidad. Cierra la puerta significa que dejes del otro lado de la puerta al mundo con sus placeres y sus distracciones. Apaga el mundo, off, apágalo, apaga el mundial, el celular, la compu, YouTube, Spotify, la música, películas, comida, placeres, pasatiempos, todo apágalo, trabajo, por supuesto, actividades de la iglesia, apaga todo y apártate para Dios. Eso es santificarse. Es igual, santificarse es apartarse para Dios. Cierra la puerta, incluye también apaga tus preocupaciones. Deja de pensar en tus planes. Controla tu mente, concéntrate en lo que vas a hacer. Si somos honestos, eso de dejar de pensar en las preocupaciones no es nada fácil. Nada fácil. A mí me pasa, yo voy y luego empiezo, me llegan 1000 pensamientos que no quiero, pero me llegan en ese momento. ¿Qué hay que hacer? Intentarlo. No será instantáneo, quizás tome unos minutos, pero hay que intentarlo sin desesperarnos. No estoy diciendo, ojo, que no pienses en nada y pongas tu mente en blanco. Eso no es cierto, eso no lo dijo Jesús, no viene en la Biblia eso de pon tu mente en blanco. No. Es apártate, pero
no puedes poner tu mente en blanco. De hecho, eso es difícil de hacer. Piensa en todo aquello que tu conciencia te diga que hiciste mal y pídele perdón a Dios. Recuerda todo lo que has recibido de Dios y dale gracias. Conecta los detalles de tu vida diaria con tu oración. El punto es que hay una fase de preparación de cuerpo, mente y corazón. Y la mejor preparación es leer la Biblia. Esa es la mejor preparación. Y vamos a hablar de esto también la siguiente vez. Vas a hablar con el Dios Todopoderoso. Entonces, tómate tu tiempo para desconectarte y poner en orden tus ideas y tu corazón. Dijo Jesús, esto es muy fácil. No, no dijo Jesús eso. Quizás no sea tan fácil, pero hay que intentarlo. Y finalmente llegamos al punto. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria para siempre. Amén. Entonces, ese fue el Padre Nuestro. 70 palabras. ¿Cuánto me tardé? Segundos, ¿no? Bueno, ¿de qué temas habla el Padre Nuestro? Ahí les va. Amarillo, alabar a Dios mismo. Santificado sea tu nombre, tu reino, tu voluntad, el cielo, tu poder, tu gloria. Es todo lo amarillo. Es la mayoría. Yo conté las palabras, soy ingeniero, perdón, pero 55%. No, es broma. Sí, es cierto, es más de la mitad. La gloria de Dios. Es Dios. La oración es para Dios. Para conectarnos con Dios, con sus propósitos, su reino, su voluntad, su gloria. Eso es decirle, quiero eso. Verde, necesidades físicas diarias, el pan de cada día. Mis oraciones a veces de verde tienen esto así, y de amarillo. ¿Sí? Ese es los temas, y más o menos la cantidad, ¿no? Azul, perdón de Dios y nuestro perdón hacia los semejantes. Que Dios nos perdone y que nosotros perdonemos. 17%. Rosa, lucha espiritual. La tentación y el pecado que nos acecha, ¿sí? Sí hay un mal, sí hay un mal en este planeta, mal espiritual, sí, y sí hay que pedir el cuidado y la bendición de Dios, sí. Y conste que, bueno, rosa puede haber, bueno, narcotraficantes, pedófilos, alcohol, drogas. No hay que decirle, Dios ya sabe, no tienes que gastar tu tiempo ni nada. Líbrame del mal. No le digas a Dios cómo, ni qué mal. Él ya sabe más que tú. Nada más dile que tu corazón, líbrame del mal. Bueno, seguramente el Padre Nuestro es repetido por millones de personas todos los días. Por eso debe quedar muy claro el propósito de Jesús cuando dijo el Padre Nuestro. Por supuesto, él sabía que las palabras iban a quedar registradas y tuvo mucho cuidado de decirlas con toda precisión. Es una guía, y una guía es mucho más que una letanía. Dice John MacArthur, ojo, está interesante, el Padre Nuestro es un esqueleto al que tú le pones carne y vida. Bien, por John MacArthur. Es un esqueleto al que tú le pones carne y vida.
O sea, no tenemos que repetir exactamente esas 70 palabras, es como un formato y hay que llenarlo. No tiene sentido en ninguna oficina gubernamental llevar 20 formatos vacíos. O sea, te van a decir, oiga joven, pues llénelo, ¿no? O sea, ¿qué onda con usted? Llena los formatos, pero con ese esquema, buscando primeramente la gloria de Dios, el reino, algo de tus necesidades, pidiendo perdón y perdonando, y esos son los temas principales. No tienes que orar así para ser creyente, más bien cuando Dios te salve y nazcas de nuevo, vas a querer y vas a orar así. La oración se sostiene sobre la base de una relación de amor con Dios. Esa es la base. Si tú sacas al amor de aquí, olvídate, ya se descompuso todo. Y ahí no habla nada del amor, ¿eh? Pero si tú sacas al amor, obviamente todo se va a distorsionar. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a quedarnos. Aún nos falta responder varias preguntas muy interesantes. ¿Cómo santifico el nombre de Dios? ¿El reino de Dios viene a la tierra? ¿O por qué decimos venga tu reino? ¿Cuánto duraron oraciones poderosas registradas en toda la Biblia? ¿Son cortas, largas? ¿Cómo son? ¿Qué es orar con la Biblia abierta? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a dónde, a qué hora y en qué postura orar? ¿Dice algo o no dice nada? Bueno, no se pierdan el siguiente capítulo. Vamos a responder todas esas preguntas y vamos a ir creciendo en oración. Dios nos dice, oren sin cesar. Bueno, obviamente hay que saber orar. Y la única forma de aprender a orar es orando. Como decían los puritanos, ora hasta que ores. ¿Sí? Ya lo vimos la vez pasada. Bueno, entonces vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y porque nos enseñaste a orar. Ayúdanos, Dios, a recordar ese maravilloso formato que nos dejaste y orienta nuestras oraciones con ese formato. Ayúdanos a hacerlo cada vez mejor y a hablarte de lo que te debemos hablar. Ayúdanos a no caer en hipocresía ni en repeticiones y a ser transparentes, sencillos, honestos contigo. Te suplicamos que nos sigas enseñando a todos y que tú te glorifiques en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.